Ahora, y el último informe que va a haber ya por la noche, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, en el hospital hay 5 internados y 2 en el UPA, el Centro de Atención Temprana, que está acá también dependiente del municipio. Esto es solo en la zona de Hurlingham. Por lo que sabemos, estas 7 personas están muy delicadas, en un grave estado. Se está aguardando lo que pase en las próximas horas y entre este grupo se sabe que son 6 hombres y una mujer. Hay que decir que aquí en Hurlingham hubo 5 fallecidos y hay 2 que todavía se está investigando, se va a esperar la prueba forense porque hay gente que ha muerto en la casa. Si tenemos un minuto, mira, estamos acá con María, que te está escuchando, Edgardo. María, que tiene a su cuñado internado aquí en el hospital. María, bueno, ¿qué puedes saber por estas horas de tu cuñado y la situación en los internados? Y él sigue grave todavía, está grave. Estamos esperando la evolución que sea favorable. ¿Cómo llegó él aquí al hospital? Y él se desmayó, se desvaneció el amigo y él pidió ayuda para que a un vecino y el vecino lo trajo. El vecino llegó hasta acá, él por sus medios, con un vecino que lo acompañó. Claro. Sí. Lamentablemente el amigo falleció. Sí. ¿Sabían o empezaron a sospechar cuando empezaron todos estos casos que se podía tratar de este tipo de cocaína? Ni sabíamos, ni siquiera teníamos idea de qué pasaba y después se empezó a correr la voz diciendo que se habían consumido cocaína con veneno de rata. ¿Le llamó la atención a usted, digo, porque el lugar donde fue, ustedes después se enteraron que fue en Puerta 8, no es cerca de donde vive tu cuñado? No es cerca, no. Ellos viven en William Morris y Puerta 8, 3 de febrero. ¿Y él fue a comprar después del partido? Sí, eso es lo que sabemos, sí. Hasta el momento lo único que pudieron reconstruir es eso. Sí, eso es lo que sabemos, sí. Hace un ratito nos contabas que al parecer una de las personas que están internadas, que están delicadas, pero se despertó. Sí, eso escuché, que había un chico que se despertó. Uno que de los 2 que está grave, en terapia intensiva, se despertó. ¿Pudo llegar a decir algo, a contar algo? ¿Sabés de algo de eso? No, porque está entubado. Claro. A usted no le permiten verlos, por ahora le van dando los partes. Sí. Y hasta mañana no hay parte médico. ¿Cómo se compone la familia de tu cuñado? Y mi cuñado tiene 3 hijos, tiene su mamá, sus hermanas. Es empleado municipal de Hurlingham. ¿Ustedes ya sabían que tenía este problema de adicción? Y no sé si es de siempre o de vez en cuando, no tengo idea yo eso. La intimidad de él, no sé, no tengo idea. Pero enseguida unieron puntos cuando llegó a internarse con esta situación que se estaba viviendo. Claro, sí. María, muchísimas gracias. No sé si querés hacerle alguna pregunta a Edgardo. No, está bien, Carlos. Ojalá que se recupere pronto. Solamente, María, el tema del consumo. Digamos, ustedes en su vida diaria es algo común que les llega a sus oídos, que se consume, que se vende, dónde se vende. No, la verdad es que no tengo idea, no sé, eso no sé yo. Bueno, María, le deseo lo mejor para su cuñado, ojalá que se pueda recuperar pronto. Muchas gracias. Carlos, bueno, gracias, en un rato volvemos. ¿Cómo no, Edgardo? Cuando ustedes gusten. Bueno, es un tema duro, Carlos, que es toxicólogo, y estamos también con Geraldine, que es médica psiquiatra. ¿Qué es lo que, por dónde está atravesando esta gente que ha consumido esta droga envenenada? A ver, el consumo de cocaína en nuestro país nunca tuvo una pureza superior al 40, 42, 43%. Es decir, que los consumidores argentinos de cocaína saben que más de la mitad de lo que consumen es algún tipo de sustancia para estirar. Normalmente tenemos distintos tipos de adulterantes. Los más perdón, ¿es un verso eso que el que tiene plata consume de la buena? No, es muy raro que se consiga del 60% de pureza a lo sumo, y es rarísimo, ¿eh? De todas maneras, tenemos distintos adulterantes. Los habituales son polvos blancos inertes, talco, medicamentos que provienen de otro ilícito, del robo de medicamentos, que terminan siendo molidos como polvo y utilizados, antiinflamatorios, paracetamol, ibuprofeno. Algunos adulterantes que se utilizan para mejorar o cambiarle un poco el efecto a la cocaína. Por ejemplo, buscan un efecto más alucinógeno y le agregan determinadas cosas.
y otros para prolongar el efecto, como la fenacetina cuando se la utiliza fumada. Es decir, hay adulterantes conocidos. Esto es una cosa rara porque nunca a nadie se le ocurriría mezclar cocaína con un depresor, como aparentemente, es decir, digamos que desde mi servicio se estuvo apoyando a los hospitales que han tenido... ¿Qué significa un depresor? Es decir, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central, produce, pum, todo para arriba, ¿no? Es decir, genera agitación, excitación. Este tipo de sustancias depresoras, como los opioides, que son derivados, nosotros decimos de sustancia patrón, es la morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, son los actuales opioides que son depresores, que pueden ser utilizados como sustancias de abuso, que nunca habían sido un problema en nuestro país, eso es cierto, la estadística y de hecho en los hospitales la demanda de opioides se limitaba exclusivamente a algunos pacientes con tramadol, pero muy pocos, y que tiene un efecto absolutamente contrario al de la cocaína. Es decir, que adulterar la cocaína con una sustancia de este tipo claramente habla de que no se estaba pretendiendo ninguno de estos efectos habituales que se buscan con un estirador. O sea, el que lo hacía sabía lo que estaba haciendo y el daño que iba a provocar. Yo creo que con una intencionalidad clara, de provocar un cuadro muy, muy grave con una sustancia muy potente, capaz de provocar la muerte en muy poco tiempo. Lo lograron con unos cuantos, otros lograron llegar al hospital y lograron tener una atención adecuada. Cuando empezamos a ver cuál era la sintomatología, determinamos cuál era el mejor tratamiento y cuando se empezó a aplicar empezó a recuperarse gran parte. O sea, hay 56 internados por ahora. O sea, que uno confía en que van a, por lo menos la mayoría, va a poder salir de todo Ya esto. se emitieron alertas. La provincia de Buenos Aires emitió una alerta a todos los hospitales. La ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud emitió una alerta y puso una alerta amarilla a todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Ya todos los hospitales tienen la medicación adecuada para poder tratar si eventualmente aparecieran más casos con cuadros similares. Sí, lo que se señala, ahí ya vamos con Geraldine. El tema es la gente que pudo haber consumido y que por ahí está sola y que no se sabe qué pasó con ellos, ¿no? Pero bueno, eso es difícil de saber. Geraldine, a ver, Rolo Barbaro nos decía al comienzo que, contrario a lo que ocurre con otras drogas que son chicos, esto es gente, la mayoría entre 30 y un poquito más de 40 años. ¿Hay alguna explicación desde el punto de vista suyo, que es médica psiquiatra, de esta gente, por qué está tan metida en la droga y en una situación social tan angustiante, si es la única manera que tienen ellos de poder salir adelante o por lo menos tapar el drama que viven a diario? Mira, hace rato que este es un tema no menor en toda la República Argentina. El tema del consumo de drogas fue creciendo en los últimos años y sin lugar a dudas la pandemia nos golpeó durísimo en todas las sustancias. Hemos tenido un incremento de 2, de 3 veces el consumo previo a la pandemia. Entonces, esto lo que pone sobre el tapete la situación grave en la que nos encontramos como país, el trabajo que nos debemos como país también en el ámbito de la prevención y en brindar tratamientos. Acá se hablaba recién de la lucha contra el narcotráfico. Si bien no lo descarto, creo que la prioridad está puesta en otro lado. La cantidad de adictos es la patología, te diría que del siglo. La vamos a recordar, el COVID, y vamos a recordar todo lo que tenga que ver con los diferentes tipos de consumo, que crecen momento a momento. Aumentó el hambre, aumentó la pobreza, aumentó la falta de educación, y todas estas situaciones no menores tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas por parte de toda la población, ni que hablar del predominio de cuadros como depresivos y ansiosos, ¿no? Que también han llevado al consumo, al aumento del consumo de sustancias. Lo que pasa que depende del nivel social que uno tenga, es el tipo de droga a la que pueda acceder o no. No, no. Eso no, es un verso. No, eso es un verso y es como lo que uno veía todos los años que yo trabajé en Costanera, hasta determinada hora, hasta las 4 de la mañana, vos pensás que el consumo de los jóvenes en los ámbitos recreativos tiene que ver con policonsumo de sustancias psicoactivas. Hasta determinada hora le comprarán al dealer las sustancias que están de moda, pero a partir de determinada hora, cuando todas las sustancias están haciendo efecto en el sistema nervioso central,
perdés el poder de discriminar. Y con tal de seguir de gira, como dicen los chicos, consumís cualquier cosa, comprás lo que sea y a quien sea. Así que de estar tomando el último éxtasis que está dando vuelta en el mercado a ir a comprar pasta base, es cuestión de horas. Y además me gustaría agregar, no es un problema local tampoco. Esto es un problema general, es un problema que tiene que ver con las sociedades occidentales. Cuando uno mira el presupuesto, por ejemplo, que tiene Estados Unidos en lo que es la lucha contra el narcotráfico, definitivamente es la más grande del planeta. Sin embargo, a Estados Unidos es el país que peor le va en el consumo de sustancias ilegales. Eso quiere decir que no es solo un problema que tiene que ver con lo que decía Geraldine, de pobreza, de educación. Es un problema de prevención en cómo tenemos estructuradas las sociedades, donde la salud no es un bien a cuidar, no es un bien a tutelar. Y entonces, bueno, claramente los chicos cuando van creciendo en esta sociedad de mucho consumo de sustancias, van repitiendo historias y las van agravando, ¿no? Geraldine, Rolo nos comentaba que en este caso, además de ser gente entre 30 y 40 y pico de años, es gente que la está pasando muy mal porque por falta de trabajo y que estaba gastando 180, 200 pesos era el sobrecito de lo que... Sí. O sea, que es gente que desgraciadamente estaba en lo más bajo del pozo. Sí, bueno, es que mayor índice de pobreza, factiblemente, el tema del consumo va a ir aumentando por lo que acabo de decirte, por los factores de riesgo. Pero igual esto no es solamente una cuestión económica, ni cultural, ni de educación. Esto es un problema que tiene que ver con toda la República Argentina. De hecho, en este momento nos estamos enfocando en esto que está adulterado. Pero acá el doctor Damín no me va a dejar mentir. ¿Cuántas personas al día mueren en toda la República Argentina por consumo de alcohol? ¿Por qué no hablamos de eso? Este es el mayor problema de salud pública que tenemos en el país, el consumo y la venta de alcohol. Esto de hoy es importantísimo, pero sirve para poner sobre la mesa la situación de todos los días que se hace caso omiso en relación a esto. El consumo de alcohol mata cientos de miles de personas en el mes, en los días, en los meses, en los años. Y esto lo pasamos... ¿Qué se hace en relación a esto? Bueno, pasó también con el COVID, ¿no? Con la cantidad de muertos y hay otras cosas que generan más muertos. Lo que pasa es que acá lo que llamó la atención era algo que no estaba en el radar de nadie y en un par de horas tenemos 17 muertos y casi 60 internados. Sí, muertos hay todos los días. Lo que pasa es que también hay cosas que no son noticias todos los días. Entonces, bueno, hay que ver cómo se mira. Esto es una situación particular. Es gravísima la situación que se está dando en este momento en el país, pero tiene que servir para algo, no puede ser solamente una noticia más del montón. Tiene que servir para trabajar dura, firmemente y seriamente en el tema de la prevención y poner el ojo también en algunos retoques que hay que hacerle a la ley de salud mental para la prevención, internación de los pacientes que requieren de tratamiento y que no lo están pudiendo lograr en este momento con el incremento de consumo que hay en todo el país. Sí, es una cosa... Tenemos algunas leyes que cambiar, como decir, no puede ser que en nuestro país todavía tengamos penalizada la tenencia simple de sustancias. Digamos, tenemos algunas leyes y acá tenemos algunos legisladores, es decir, tenemos algunas leyes que atrasan muchos años. Tener penalizada la tenencia simple de sustancias en nuestro país es criminalizar al consumidor y eso no ayuda en absoluto, ni para tratarlo, ni para poder hacer un abordaje, pero que es algo que nos pasa solo a nosotros en nuestro país. Ningún otro país de América del Sur tiene penalizada la tenencia. Entonces, bueno, coincido por ahí que se pueden mejorar algunas leyes como la Ley de Salud Mental. Tenemos esta que es del año 1989, que realmente es una ley que es para dar vuelta a la hoja, hacer una ley totalmente nueva, pero bueno, no tenemos nunca la voluntad para poder hacerlo, ¿no? Ya volvemos. Está Gerardo Martínez, que es el nuevo jefe de bloque, Germán Martínez, perdón, nuevo jefe de bloque del Frente de Todos en el Congreso de la Nación. Reemplaza a Máximo Kirchner, con él vamos a charlar un ratito. También está Sergio Berni desde uno de los móviles, pero vamos a hablar con los diputados. A ver, han escuchado y han visto también todo lo que está ocurriendo. Carolina, vos has venido a Dos Voces a hablar muchas veces del narcotráfico. ¿Esto te sorprende? ¿Te sorprende la magnitud de lo que pasó? ¿Ves alguna vinculación con la guerra narco de Rosario? Por supuesto que hay una vinculación. En Rosario, de cada 10 homicidios, 8 son con arma de fuego. De cada 10 homicidios hay 8 que son en la calle,
directamente, ¿no? O sea, son estadísticas oficiales. A mí me sorprende, lo escuchaba recién a Gerardo Martínez, hablar de hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, cuando, a ver, hay un gobierno en este momento en la provincia de Santa Fe que lleva 2 años en el poder. ¿Y qué ha hecho en estos 2 años? Absolutamente nada. Hay un gobierno nacional, y la escuchaba recién a Patricia Bullrich decir que cuando ella estaba a cargo del ministerio, las cosas eran diferentes en la provincia de Santa Fe. Y es verdad, inundó la provincia de fuerzas federales. Hoy nadie nos sabe decir cuántas fuerzas federales hay en este momento. En un momento Aníbal Fernández mandó 600 gendarmes, o fuerzas federales en general, ¿no? Estaban las 3 fuerzas, a los que no les pagaban ni siquiera los viáticos, que estaban divididos en 3 turnos y que los mandaban a pedir documentación a los automovilistas. Los mismos gendarmes te decían eso. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo vamos a pensar que es una tajada política y cuándo vamos a empezar a pensar que es lo que realmente le importa a la gente? ¿Cuándo los gobernantes van, porque son los que tienen la responsabilidad de gobernar, gobierno de Perotti, gobierno nacional, van a empezar a pensar en los problemas que tiene la gente, ¿no? Como por ejemplo, en Rosario, en el mes de enero nada más, 38 homicidios. 38 en el mes de enero. En la provincia de Santa Fe, perdón, no en Rosario solamente. En toda la provincia de Santa Fe, 38 homicidios. Ya en febrero hay un homicidio, estamos a 2 de febrero, y un herido de bala que está grave en este momento. Entonces, no, claro que no me sorprende, porque la mayoría de las muertes, hay muchas personas que viven en zonas difíciles, y gente que quizás no vive tampoco en zonas difíciles, y que quedan en el medio de balaceras entre narcos. Esta sería como otra modalidad de guerra entre narcos probablemente. Y probablemente sea copiada en otros lugares también. Entonces, me parece que la política, quienes están a cargo de un ejecutivo, tienen que dejar de mirar para otro lado o pensar que esto es rédito político. No, no es rédito político. Es ocuparse de los problemas que realmente están afectando a la sociedad. Aníbal Fernández tiene hoy como asesor a Saín. Preguntarle por favor a Germán Martínez quién es Saín. Saín fue ministro de Seguridad durante 2 años en el gobierno de Perotti, los primeros 2 años de Perotti, no hizo absolutamente nada por la narcocriminalidad en la provincia de Santa Fe y hoy está investigado por una causa muy complicada, por espionaje, por espiar a periodistas, dueños de medios de comunicación, a opositores, a empresarios, encontraron carpetas. Bueno, está investigado en una situación muy difícil y no se sabe el gobernador Perotti en qué situación va a estar al respecto, Hoy es el que está sentado junto a Aníbal Fernández para cuidarnos a todos nosotros de narcotráfico, entre otras cosas. Daniel Arroyo, bueno, usted ha estado al frente del Ministerio de Desarrollo Social, conoce la problemática de la gente que más sufre en la Argentina, que es la que está siendo afectada por la venta de esta droga envenenada. ¿Cómo lo ha tomado? Yo creo que llegamos a un punto límite. Tomaba muy en cuenta lo que se estaba planteando recién. Primero hay que tomar muy seriamente el tema de las adicciones. Claramente se ha desmadrado la problemática de las adicciones en general en la Argentina, no solo de los sectores más pobres. Tomo seriamente el tema de salud mental. Nosotros tenemos una ley de salud mental que pintaba ser muy interesante y que tenía un concepto lógico y era no institucionalizar, no internar eventualmente y darle la posibilidad a la persona que defina, pero se nos terminó transformando en un problema serio y es muy difícil que alguien termine siendo atendido y acompañado en temáticas que hacen al consumo, a la problemática del consumo. Creo que por un lado hay que tomar muy en serio, y yo lo sacaría esto de la grieta, y creo que venimos fracasando hace varios años en la Argentina en términos generales, el problema del consumo y las leyes que tenemos que modificar, sobre todo para mí el tema de salud mental y dar la posibilidad que haya internaciones. Segundo, hay un tema social. El que vende droga gana más que el que trabaja. Y el que vende droga da crédito, no es solo que gana más que el que trabaja. Termina dando crédito y termina generando política social. Bueno, Rolo no decía, Barbano decía recién. Lo que dijo Barbano es exactamente así. Cuando en el jardincito del barrio necesitan un micro para ir de excursión, el que tiene plata es el que vende droga, básicamente. Entonces, necesitamos cortar la venta de droga en los barrios, y eso es una política integral que requiere de varios aspectos. Yo tiendo a creer que todos los chicos terminen la escuela secundaria es la mejor política de seguridad que tenemos, y tenemos que ir a buscar, para empezar, a los 500.000 chicos que les está haciendo, que hoy están fuera de la escuela a partir de la pandemia. Tenemos que generar
un cambio profundo en la escuela secundaria. Generar el derecho al primer empleo. Que todo, el 22% de desocupación en las jóvenes en Argentina. Un problema serio que los pibes no consiguen trabajo. No consiguen trabajo. Ni los que no estudian ni trabajan, ni los que trabajan, que tienen trabajo muy precario, ni los que estudian, que lo financian los padres y que terminan teniendo problemas. Me parece que hay un tema clave con la policía también. Hay, evidente que hay mucha policía buena, pero yo recorro los barrios todo el tiempo y la gente dice, acá se vende droga, acá se vende droga. Acá a la noche pasan todos los autos directamente, después de las 8 de la noche no se puede salir porque es una romería de autos todo el tiempo. Me parece a mí que ha habido algunas políticas buenas y otras no tanto, que es un fracaso de la política y de la democracia el avance de la venta de droga en los barrios en términos generales y que llegó a un punto de tomar cuestiones integrales. Algunas creo que pasan por el Congreso claramente. Yo lo de la ley de salud mental estoy convencido que se está transformando casi más en un problema que en una solución, una ley que venía a solucionar problemas, pero también hay que poner mucho financiamiento en la Cedronar. Necesitamos, la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Para encarar una política pública mejor o peor necesitamos presupuesto sólido, debemos consolidar fuertemente el esquema del presupuesto ahí. Hay que hacer una cruzada por una escuela secundaria distinta y sacarlo de la grieta, hay que hacer una cruzada por una escuela secundaria distinta. En un ratito vamos a ver un tuit muy fuerte en esta pantalla de Aníbal Fernández contra Sergio Berni. Pero, Finocchiaro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Es un problema de educación, como siempre se dice, o es más que esto un problema de educación? No, bastante más que un problema de educación. A ver, todos los problemas argentinos son problemas de educación, como decía Sarmiento. Y yo coincido con Daniel en el aspecto social de lo que estamos hablando. Por eso lo quiero agrandar. Y yo recorro continuamente el conurbano bonaerense, ¿no? Y lo que vos notás es que no hay Estado. Y lo que, más allá de la grieta o no, pues yo tengo una gran estima por vos, Daniel, el gobierno se tiene que empezar a hacer cargo. No puede el gobierno decir, tenemos que hacer, habría que hacer, hay que hacer. Vos en el conurbano bonaerense tenés una cuestión de informalidad, de no Estado tremendo. Esto es no Estado. Pero, por ejemplo, mañana podría pasar que vos en el conurbano, en muchos lugares, no llegan las líneas de colectivos porque hay inseguridad, porque no hay luz, porque las calles están destrozadas. O sea, no hay Estado. Pero hay líneas de colectivo ilegales que tienen choferes, que tienen inspectores y que tienen paradas. ¿Qué pasa si mañana se rompe el eje en la ruta 3 de uno de esos colectivos y mueren 20 personas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda la informalidad alimenticia, donde hay un montón de gente que vive de vender productos que no tienen controles bromatológicos? No hay Estado. Y no hay Estado porque un sector muy importante de quienes hoy nos gobiernan trabajan para que haya marginalidad, porque en la marginalidad cosechan electoralmente. Es lo que llamamos pobrismo. Hay que terminar con eso, ¿sí? Hay que ir con un Estado presente. Y ese Estado presente tiene que trabajar para desterrar el narcotráfico, pero también tiene que trabajar para que las escuelas estén abiertas, también tiene que trabajar para que se pueda conseguir empleo y también hay que trabajar para hacerse cargo. A ver, Daniel. No, digo, para ir para adelante. ¿Qué hay en un barrio hoy? Básicamente hay 4 cosas en un barrio. Uno es escuelas, que es el mejor lugar que hay, con infinidad de discusiones de los propios padres respecto a qué aprenden en la escuela, hay escuela. Y todo padre y toda madre sabe, si los chicos están en la escuela, algo bueno pasa. Y el pibe que está en la esquina perdido, desacomodado, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe. Empecemos a articular esa red. Segundo, hay iglesias, organizaciones sociales. Son los que han sostenido en parte la paz social, son los que generan los comedores y gran parte de esa red existe también. Hay redes estatales, con más, con menos, los municipios, los distintos redes estatales. Estaba recién hablando de un UPA, una unidad de pronta atención. Hay distintas redes con muchas dificultades, desfinanciados, pero tenemos en la provincia de Buenos Aires solamente 1.700 centros de atención primaria. Y también tenemos mucha gente trabajando, poniéndole el cuerpo. Hay que reconstruir desde lo que hay. Yo creo que la política pública no se hace desde la nada, sino de lo que hay. Hay mucho, hay bastante para modificar. Creo que ha habido buenas políticas en distintos gobiernos y problemas serios, pero me parece que esto tenemos que sacarlo de la grieta, tomarlo en serio. Se nos ha desmadrado el problema de las adicciones y está claro que hoy el que vende droga gana más que el que trabaja y es el problema más grave en un barrio. Sí, Carolina. No, me parece que los dos están diciendo en parte algo similar, que es que el Estado se corrió. El Estado se corrió y cuando se corre el Estado, cuando no hay una decisión política de terminar con el narcotráfico, por ejemplo, con la narcocriminalidad en general,
Vos fíjate lo que está pasando, decía Daniel recién, empiezan a dar crédito a los narcos. Bueno, me hace acordar a la serie El Patrón del Mal, ¿no? El Patrón del Mal, la de Escobar Gaviria. Y si estamos viendo que eso está sucediendo, y si estamos viendo que eso no es solamente en Rosario, y ahora la preocupación que quizás desde acá ustedes veían como algo lejano cuando pasaba en la provincia de Santa Fe, les está pasando lamentablemente acá también. Bueno, si estamos viendo que eso sucede y el Estado sigue corriéndose y sigue hablando de problemas que no tienen nada que ver con lo que realmente importa, sino con problemas de solucionar los problemas a la vicepresidenta de la Nación, con la justicia, solucionar los problemas de la política, volvemos a lo chiquitito, a lo que no le importa a nadie más que a los políticos, entonces estamos perdidos, porque va a seguir, porque si ya tenemos el diario del lunes viendo lo que pasó en Colombia, bueno, actuemos antes. Yo coincido con Daniel en que no debe haber grietas en esto. En la lucha en contra del narcotráfico no tiene que haber grietas, porque además cae todo el mundo. Es por igual y es algo que se tiene que abordar desde diferentes lugares. La educación, por supuesto, que es lo principal desde donde se tiene que abordar, pero también la extinción de dominio, de financiar al narcotráfico, pero también equipar a la policía, pero también no solamente equiparla, sino también que la policía aprenda a lidiar con esos temas y empiece a trabajar en conjunto. En la provincia de Santa Fe, que no solamente mandaron muy poca policía federal y gendarmería, sino que además trabajan en forma separada con la policía de la provincia. No hay nada que amalgame las fuerzas. No hay un plan. Entonces, si tenemos una provincia de Santa Fe, un gobierno nacional que no tiene un plan estratégico para abordar el problema, entonces el Estado se sigue corriendo del problema que le importa a la gente. Geraldine, bueno, vos lo que reclamabas es, digamos, que desde la política que aparezcan soluciones. Acá recién escuchamos, bueno, una solución puede pasar por el tema de educación, la otra por generar el primer empleo para la gente. ¿Lo ves por ese lado? Por supuesto, lo dije hace un rato, pero también insisto en las campañas de prevención. Hay que trabajar en prevención primaria, en prevención secundaria, en prevención terciaria, y les guste o no, y lo vemos en el día de hoy, en reducción de daños y de riesgos. ¿Y vos no lo ves que se esté trabajando en esto? ¿Quién me podría decir que lo ve? Yo no, algún funcionario bueno. te dice... Yo no lo veo, ¿vos lo ves? No, yo creo que se vienen haciendo cosas en distintos ámbitos. Yo creo que es posible ver y sin pensarlo políticamente, en los distintos gobiernos se han venido haciendo cosas de prevención que evidentemente son insuficientes. Se ha trabajado en las escuelas, pero hay que hacerlo más. El chico que no está en la escuela, ese chico hay que incorporarlo, como decía recién el exministro. Indudablemente hay que trabajar más porque el resultado es muy pobre, Precisamos más prevención, pero precisamos conductas claras. Es decir, me parece que tenemos algunas cosas que tienen que ver con lo que es lo macro de los consumos problemáticos de sustancias, a los que podemos apelar y que tenemos muchos problemas, por lo menos desde la salud vemos muchos problemas en los políticos. Por ejemplo, tenemos muchos problemas con el tema de la ley de alcohol cero. Eso es un tema importante, es simple. No podemos estar dando vuelta con 0,5, 0,2. Hemos visto infinidad de proyectos que llegan a la Cámara de Diputados, de senadores, no avanzan. La ley de alcohol cero es importante para entender como concepto de la sociedad que es importante cuidarse. La publicidad de alcohol sería fantástico que la prohibiéramos. El alcohol no puede ser publicitado. No debe ser publicitado porque, como bien decía Geraldine, tenemos cantidad de muertos en el mundo y en nuestro país en particular por alcohol, segunda causa después de la del tabaco, ¿sí? Las publicidades de medicamentos. Un medicamento no puede publicitarse, ¿se necesita o no se necesita? Publicitar medicamentos lo único que hace es que la gente incentive el consumo de medicamentos, que termina una familia consumiendo muchos medicamentos innecesariamente, mucho alcohol, mucho tabaco. Cuando tenemos un chiquito de 4, 5, 7 años creciendo en esa estructura, ¿qué pensamos que va a ocurrir? Los chicos no hacen nunca lo que los padres le dicen. Los chicos hacen lo que los padres hacen, copian, repiten. Por lo tanto, ese chico cuando sale a la calle y se junta con sus amigos, copia los mismos hábitos que ven adentro en casa. Entonces, necesitamos concientizar, empoderar a la sociedad para que la salud sea algo a cuidar y recién. Por eso, para mí las campañas, cuando me preguntan, digo, siempre tienen que estar dirigidas a los adultos en edad fértil. Si nosotros no le cambiamos la cabeza
a los adultos no se la vamos a cambiar nunca a los chicos. Pensar política solo para los chicos es no llegar nunca. Tenemos que cambiarle primero la cabeza a los padres. Miren, Aristóteles dijo, dame otras madres y os daré otros hijos, hace 5000 años. No hay nada nuevo. Tenemos que trabajar, me parece, mucho más ahí. Si no, no vamos a lograr cambiarlo. Sí, pero también en esta época donde tenemos Internet, que no era la época de Aristóteles, estamos hablando de un nuevo factor que aparece en el mundo y que cambia también abruptamente, desde mi perspectiva, el tema del consumo. La llegada de Internet. La llegada de Internet, la llegada de los influencers, la llegada de los blogueros, de los youtubers, toda esta gente que marca tendencia, que tienen miles de millones de seguidores. Entonces, la prevención con la que venimos trabajando, lo poquito, para mi gusto, casi nula, es totalmente obsoleta para los tiempos modernos que corren. Habrá que a ver si vas a ir... ellos. Bueno, Habrá que trabajar con ellos hay que modernizarnos, estamos totalmente pasados de moda. Por eso, ¿a quién le impacta algo que haga el gobierno con un dibujito de no consumas alcohol? Por un lado, yo entiendo lo que decís. Es lógico que hay que trabajar con los padres, hay que educarlos porque hay falta de educación. También tenemos una cuestión social donde se va perdiendo la verticalidad. Estamos en una sociedad actual donde la gente tiene fobia al envejecimiento, nadie quiere envejecer. Entonces, los padres, en vez de ser padres, son los hermanos, pares de sus propios hijos. O sea, el sistema familiar está acéfalo. Bueno, un tema particular de cualquier tratamiento con psicólogo o con psiquiatra, ¿no? Sí. Sí. Claramente. Que no son problemas que se escapen de las realidades, pero bueno, deben ser enfocados adecuadamente, ¿no? A ver, hay mucho reclamo de que se modifiquen leyes, que cambien, y da la impresión que vamos a tener un Congreso bastante trabado este año, ¿no? En diputados más por ahí que en el Senado también, porque está muy parejo todo, digamos. Porque acá reclaman modificar la ley de salud mental y alcohol cero. ¿Y cuáles son las prioridades que tienen? Sí. Bueno, todas. O sea, son todos debates que hay que dar, ¿no? Me parece que lo de salud mental es importante y es un reclamo desde hace bastante. Y me parece que son debates que tenemos que dar, por supuesto. Y yo, a ver, hay temas en los cuales no debe, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que decía recién Arroyo, yo también lo decía, no debe haber grieta. En el hambre no debe haber grieta. Está bien, pero ustedes tres están acá, coinciden estas cosas, y después va al Congreso y se sacan los ojos allá. No, a ver. No ustedes hasta ahora tres, no me digo. saqué los ojos por pero nadie. no es tan así. A ver, que el Congreso esté más equilibrado, yo creo que es bueno, Claro. y no necesariamente tiene que trabarlo. Al contrario, lo que pasa es que tenemos que ejercitar la vocación del diálogo, ¿sí? El consenso, no necesariamente. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente de acuerdo con la ley de alcohol cero. ¿No? No sé ustedes, pero yo estoy de acuerdo. Una persona, estamos hablando, entiendo que aquel que conduce no puede, no estamos hablando de eso. Sí, sí. Ah, bueno, yo creo que la persona que conduce no debe tomar nada, cero, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es algo que podemos trabajar. Muchas veces también es verdad que el problema es el cómo, porque cuando nosotros hablamos de educación, todos estamos de acuerdo acá que tiene que ser una prioridad, pero muchas veces lo que discutimos es el cómo, ¿no? Recién hablaban acerca de los hábitos de los mayores. La escuela tiene mucho que decir, la escuela abierta, la escuela con los chicos adentro. Yo como adulto he cambiado hábitos gracias a lo que mis hijos aprendieron en la escuela. No estoy hablando de cosas tan graves como las que vimos acá, estoy hablando, por ejemplo, de cuidar el agua, ¿sí? Cuando me afeito. Porque un día mi hija me dijo, papá, vos sabés lo que falta, el agua. Eso lo aprendí en la escuela. Entonces, si nosotros tenemos las escuelas abiertas, si no tenemos a los chicos adentro de las escuelas, y si nosotros educamos a partir de la prevención, vamos a lograr cambiar la conducta de los chicos y de los adultos.